Mónica González Contró es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especializada en derechos humanos, género y derechos de niñas, niños y adolescentes. Es profesora de asignatura en la Facultad de Derecho y coordinadora del Diplomado sobre el Derecho a la No Discriminación. Fue secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 2011 a 2015 y abogada general de la UNAM de 2015 a 2020. Actualmente es directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ha sido consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, miembro del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes e integrante de la Junta Directiva de la Defensoría Pública Federal. Pues aquí estamos con la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Vieron ahorita su perfil y su biografía. Bienvenida, Mónica González Contró. Muchísimas gracias, querido John. De verdad es un placer estar otra vez de nuevo en tu programa. Sí, fue hace como unos 5 años. La última vez que nos visitaste estabas como abogada general de la UNAM y ahora ya estás en el instituto. Esto de servir a la universidad desde estos cargos tan importantes, ¿no te ha implicado un desgaste? ¿No extrañas el cubículo, la investigación solitaria? Pues bueno, sí, desde luego se extraña. Yo intento darme mis espacios para hacer investigación, porque bueno, pues es la vocación que compartimos, ¿no? Que tenemos. Pero la verdad es que tanto mi paso por la abogacía general como, bueno, los 2 años que voy a cumplir en septiembre como directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas han sido una oportunidad maravillosa para conocer, ¿no? Como desde dentro a la universidad, sus dinámicas, su inmensidad, si me permites decirlo, sí, su complejidad. Entonces, bueno, pues son unas cosas por otras y la verdad han sido experiencias muy, muy interesantes, duras también, ¿no? Podría escribir un libro de lo que me tocó como abogada general, pero bueno, creo que ha valido absolutamente la pena porque la universidad pues es muy generosa, ¿no? Y siempre te da la oportunidad de desarrollo, de vinculación, ¿no? De poder crecer como persona y como profesionista. La primera directora mujer de nuestro instituto, con sus colegas de jurídicas, ¿también la primera mujer abogada general o había antes? No, había habido dos abogadas okay. generales, sí, las dos además vinculadas con el instituto, María del Refugio González y Arcelia Quintana, habían estado antes como abogadas generales también. Y llegar a un instituto como el de jurídicas, como mujer, ¿sentiste resistencia, sorpresa, críticas de alguna parte o ha sido natural? Creo que ha sido natural porque ha habido un cambio muy, muy, muy profundo en la universidad, ¿no? Creo que se nota muchísimo la realidad que tenía la universidad hace, pues, ¿qué te quiero decir? 5 o 6 años, ¿no? Con lo que es ahora. Y esto tiene que ver también mucho con pues, las reivindicaciones de las mujeres universitarias, las feministas que han estado empujando también desde la universidad. Y también yo quiero reconocer siempre al rector Graue, que desde que él empezó su gestión, tuvo muy claro que esa era una agenda muy importante. Y a mí me parece que la UNAM también abrió camino, ¿no? Abrió brecha en ese sentido para ir transitando hacia la igualdad de género y a la igualdad de oportunidades. Nunca habíamos tenido, por ejemplo, una secretaria general mujer, hoy tenemos a la doctora Patricia Dávila. El número que hay de directoras en institutos, escuelas, centros, es algo... Medicina, economía. Derecho, filosofía, ciencias políticas, ya es un cambio. Y la coordinación de la investigación científica, por ejemplo, ¿no? Donde no había habido nunca una mujer. Y pues en estos espacios que tradicionalmente habían sido ¿no? exclusivamente directores. Entonces creo que siempre hay dificultades, es acostumbrarse también pues, a un estilo distinto.
¿no? que se da, digamos, como en lo macro, pero también en lo micro, ¿no? Como en pequeños detalles. Voy a comentar uno para aligerar. Yo he notado un cambio, ¿no? También como en la dinámica de cómo políticamente se gestionaban las cosas, ¿no? Y te lo voy a decir porque yo lo he estado platicando con algunas colegas que nos quedamos de ver, ¿no? Y entonces decimos, oye, podemos ir a cenar, ¿no? Pero una cena tempranera, porque somos malas para las desveladas. Así lo decimos, pero a mí me llama mucho la atención porque lo tradicional, si tú recuerdas, los políticos, era después del trabajo, ¿no? Las cenas, ¿no? Que había o en casa de alguno, hasta altas horas de la madrugada. Es decir, eso era como un estilo muy masculino y que además se podía hacer porque había una mujer en casa realizando las labores de cuidado, ¿no? Y pues ahora eso ya no es posible porque pues las labores de cuidado se tienen que distribuir de una manera más equitativa, ¿no? Esto se ha estudiado también por algunas feministas, pero ha cambiado también la dinámica de relaciones, ¿no? Entonces, ahora pues hay otro tipo que pueden ser cosas mucho más cotidianas, pero pues por ejemplo se usan más los desayunos de trabajo y no las cenas. Y eso ha sido, me parece más que una cosa que ha beneficiado también la incursión de las mujeres en estos círculos de toma de decisiones, porque han cambiado las costumbres precisamente en la reivindicación de espacios. Un punto muy importante es el patriarcado, o por lo menos el control de esos espacios por los hombres, sí se maneja formal y informalmente, ¿no? Y también, o sea, las cenas con alcohol, además. Claro, con alcohol. ¿No? O sea, y el desayuno con café, ¿no? Exactamente, pero esas cosas que parecen muy sutiles y que son detalles, son muy importantes, porque además eran las cenas con alcohol y donde solamente había varones, y una mujer era muy disruptiva ahí. Y ha sido muy estudiada también en algunos círculos, ¿no? O sea, por las feministas, pues que saliendo de las sesiones, ¿no? Los acuerdos se tomaban en esos espacios, ¿no? Y las mujeres tenían que ir a atender a los hijos, ¿no? A levantarlos para ir a la escuela y entonces quedaban al margen de las decisiones, ¿no? Entonces, en esas cosas también como tan cotidianas y quizás que parecen imperceptibles, se nota también el cambio. Y me parece que para bien también de la convivencia familiar, de la vida y de la corresponsabilidad, ¿no? en las familias. Qué bonito, ¿no? Es muy importante eso. Y además, el Instituto de Jurídicas, nuestro instituto, ya está, no sé si hemos logrado la paridad todavía. Estamos cerca de lograr la paridad. Por lo menos, ha habido muchas contrataciones recientemente de mujeres. ¿Qué porcentaje hay de hombres y mujeres? Hay 40 y tantos de mujeres y 50, todavía es más de la mitad de hombres, pero hemos avanzado mucho hacia la paridad. Y ahí también creo que fue importante, y hay que recordar, Héctor Fix Fierro, ¿no? Que bueno, ya falleció, pero que fue un director de hace dos gestiones. Él empezó con una política, me acuerdo que en ese momento se abrieron las plazas de la incorporación de jóvenes académicos, ¿no? Unas plazas que van dirigidas pues, a la renovación de la planta, contratar gente joven. Y él tomó la decisión de que las 5 primeras plazas, ¿no? que estuvieron disponibles fueran para mujeres. Exclusivamente mujeres. Y entonces ahí entraron 5 colegas, la verdad, maravillosas, pues María Jesús Medina, Luciana Gandini, Elisa Ortega, bueno, ellas son de esta generación de mujeres que entró en esa oportunidad que les dio el director. Y posteriormente, ¿no? Pedro Salazar, que también dirigió Jurídicas, siguió también con esta intencionalidad de buscar perfiles de mujeres para lograr equilibrar en el área de investigación. Y creo que ha sido muy benéfico porque además las mujeres también, ¿no? Vienen con líneas de investigación de temas de frontera, no necesariamente los tradicionales, ¿no? Pues que claro, que obviamente pues estaban ya ocupados por los hombres, ¿no? Entonces creo que ha sido muy interesante. Sí, porque el derecho clásicamente era de hombres, aunque la facultad de derecho ya desde hace tiempo yo creo que más mujeres que hombres, ¿no? Alumnas sí, pero conforme se va subiendo, digamos, en los grados académicos, entonces va habiendo más varones, ¿no? Y entonces este cambio en jurídica es muy importante. También ha habido una incorporación de muchos investigadores e investigadoras interdisciplinarias, ¿no? Exacto. No solamente abogados y abogadas. Cuénteme un poco de estos temas de frontera que estamos haciendo, que están haciendo los colegas de jurídicas.
Esto me parece que es muy relevante y que tiene que ver también con un cambio en la concepción del derecho. Bueno, sabemos que durante el siglo XX, pues la concepción del derecho que era, pues, ¿no?, la hegemónica era el positivismo jurídico, pensar que el derecho tenía que ser una ciencia y tenía que estar, para no ser contaminado, pues alejado de otros fenómenos sociales, esta idea de la justicia, de la ley abstracta, general y obligatoria, como decimos los abogados, en donde pues la justicia no tenía que ver, ¿no?, ninguna otra cuestión más que la ley, ¿no?, en esta abstracción de la realidad. El dios Kelsen, ¿no? El dios Kelsen. Bueno, otra colega, Carla Huerta, diría Bueno, que sí, malinterpretamos a Kelsen. Carlita nos va a regañar. Sí. Carlita nos va a regañar, entonces no, mi querida Carla Huerta. Pero sí es cierto, esta idea del positivismo jurídico, ¿no?, y de las normas como apegadas, el espíritu del legislador, ¿no?, que en muchas sentencias incluso veíamos que se apelaba al espíritu del legislador. ¿Qué quiso decir el legislador? Y creo que cada vez más, y con la irrupción del discurso sobre los derechos humanos, nos dimos cuenta de que el derecho no puede entenderse solamente desde la norma, sino que está inmerso en los movimientos sociales y que además necesita de otras disciplinas para poderse entender. Entonces, a raíz de esto, bueno, hemos visto una evolución pues muy importante. Ahora mismo vemos en la Suprema Corte de Justicia que hay un área de conocimiento científico y derechos humanos. Claro, porque vemos, por ejemplo, que las decisiones de constitucionalidad requieren pues de la ciencia, requieren de, no se puede decidir, por ejemplo, de temas bioéticos, de la eutanasia, solamente a partir de la norma, sino que se requieren de conocimientos, ¿no?, de otras ramas del derecho, también todo el tema de las pruebas, ¿no?, que requieren de otras disciplinas. Entonces, esto mismo, ¿no?, fue pasando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y con una reflexión que me parece que detonó, que hay también ahí con Diego Valadez, quien fue director también del instituto, empezaron a hacer, por ejemplo, la encuesta de cultura constitucional. Porque claro, la Constitución dice algo y está muy bien. Claro. Pero importa también saber qué piensa la gente de lo que dice la Constitución. Bueno, en primer lugar, si sabe lo que dice la Constitución, si lo conoce, pero además, ¿qué piensa sobre esto? ¿Qué piensa sobre la justicia? Ahí Julia Flores, que colega también, que estaba en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sí, experta en opinión, exactamente. Entonces le preguntaba a la gente, bueno, ¿qué piensas? ¿Se obedece o no se obedece a la Constitución? Claro. Cosas como, ¿es preferible dejar libre un culpable o encarcelar un inocente? Porque todas esas cosas tienen que ver en la justicia, ¿no? Y cuando vemos nosotros también y tratamos de explicarnos, por ejemplo, pues por qué no termina de consolidarse el Estado constitucional de derecho en nuestro país, tiene que ver mucho con eso, que no basta con hacer normas perfectas, sino que tenemos que ver cómo se construye la cultura de la legalidad, cuáles son las relaciones sociales. A mí me parece fascinante esto de la interdisciplina. Yo mismo soy sociólogo, bueno, filósofo de licenciatura y un doctorado en sociología, doctorado en derecho. Me encanta la interdisciplina y creo que desde México, jurídicas, lo podemos hacer particularmente bien porque tenemos previamente consolidada una disciplina de ciencia de derecho. Sí. Yo creo que esto es muy importante también porque, tú sabes, yo nací y crecí en los Estados Unidos. Ahí el derecho es una profesión, ¿eh? O sea, no estudias derecho en licenciatura, no se le considera una disciplina, lo haces después, ¿no?, como una formación profesional, 2, 3 años. Hay grandes académicos, filósofos del derecho en los Estados Unidos, no es que no exista eso, pero de entrada, una cosa que me atrae también de esta tradición antigua del derecho mexicano, latinoamericano, es ese tema de que sí se le considera una disciplina, no una disciplina excluyente, pero o sea, se le toma en serio la idea de que incluso podría ser una ciencia, ¿no? Sí. Y además ha sido un debate clásico esto de si el derecho es una ciencia o no, o puede ser objeto de conocimiento científico, ¿no?, que fue discutida durante mucho tiempo. Y creo que sí, y en México hemos tenido grandes teóricos y dogmáticos jurídicos que han construido de manera muy sólida precisamente pues esta disciplina, toda una lógica, un conocimiento, y lo que es muy importante, lo que tú decías, es resaltar. Se hace investigación jurídica desde la interdisciplina. No es que las personas estudien otras cosas, estudian los fenómenos jurídicos desde la interdisciplina, ¿no? Por ejemplo, las migraciones, las diversidades, pueblos y comunidades indígenas, la inteligencia artificial.
todo esto, ¿no? Son estudios jurídicos y esto me parece que ha venido a enriquecer muchísimo la visión del derecho. Me parece que además tiene la posibilidad de aportar soluciones mucho más completas y complejas y bueno, para seguir avanzando pues en la solución de problemas que nos aquejan en sociedades cada vez más complejas. Estamos realmente somos muy privilegiados porque, por ejemplo, uno va a Argentina, a otros países de América Latina, y hay grandes escuelas de derecho donde se enseña derecho a muchos alumnos, gran profesionalismo, grandes maestros, pero un instituto de investigaciones jurídicas con más de 100 investigadores. Sí, ¿Cuántos son? Somos 100. Unos 100 investigadores, más los técnicos académicos, etcétera. Un instituto de investigaciones jurídicas no existe como tal tan robusto en América Latina, tampoco en los Estados Unidos. En Europa quizás hay algunos centros de investigación jurídica, pero yo creo, me atrevería a decir que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM es el cuerpo, el claustro de investigación en derecho de los más importantes del mundo, estimada, ¿no? Pues yo comparto esa opinión y creo que eso es resultado de una visión, ¿no?, que se tuvo en la universidad. Y que se tuvo como proyecto de país el construir una universidad con una fortaleza como la que tiene la UNAM, ¿no? En donde tenemos por un lado las escuelas y facultades que realizan las labores de docencia y por otro lado los institutos, los centros, los programas que realizan esta labor de investigación y la difusión de la cultura, que también es importantísima en la universidad, ¿no? La universidad es una gran generadora de cultura, de música, de pintura, de teatro, ¿no? Hay una actividad cultural muy relevante en la universidad. Y por supuesto que, bueno, pues todas las personas que trabajamos en la UNAM hacemos investigación, docencia y difusión de la cultura, pero el hecho de tener un instituto especializado nos permite sumergirnos y privilegiar precisamente la investigación, que no solamente pues es una cuestión, ¿no?, de horas, sino también de poder profundizar en el conocimiento, de pues elaborar nuevas teorías, discutir, ¿no?, con pares, en fin. Y yo creo que eso pues es algo que debemos reconocer y valorar mucho a la universidad. Y sí damos clases, ¿eh? Creen que estamos nada más investigación, pero obviamente hay mucha relación entre la facultad y el instituto. Y sí, no es cualquier cosa, pues tener un grupo de personas dedicadas a la investigación, divulgación, y pues qué gusto que estés con nosotros, querida Mónica, y vamos a ir ahorita a un breve corte, unos 2 minutitos de anuncios del mismo TV UNAM y regresamos para este fascinante diálogo con Mónica González Contró, la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. No se vayan. Seguimos con nuestra súper invitada de hoy, Mónica González Contró. Gracias, Mónica, por seguir con nosotros y a la audiencia también. Vamos a uno de tus temas centrales de investigación, que es el derecho de las infancias, de la niñez. Tienes más de una docena de libros y otros artículos, capítulos. Estaba revisando tu bibliografía y es algo que te ha marcado toda tu carrera académica. ¿Por qué te interesó tanto este tema y cómo estamos hoy en México en esta materia de derechos de la infancia y la niñez? Pues mira, la verdad, cuando yo estaba en la universidad haciendo el servicio social, trabajaba como voluntaria en una organización de niños que trabajaba con niños en situación de calle. Y a mí esa realidad me confrontó muchísimo, ¿no? Pro Niños de la Calle se llama. Y hubo un evento que realmente me marcó. Trabajábamos con, bueno, te cuento más o menos cómo era la organización. Lo que ahora pues son las infancias callejeras, las adolescencias que no tienen nada que ver con lo que era en los 90, pero ahí, cuando nosotros trabajábamos, íbamos los sábados a un deportivo con Javier Garibay, que, ¿no?, el abuelo que era digamos, el líder de esta organización. Y entonces lo que buscaba esta organización era darles a estos chavos, ¿no?, que eran adolescentes sobre todo, un espacio en donde pudieran tener pues la certeza de que ahí íbamos a estar. Hacíamos actividades, jugar fútbol y actividades manuales en un deportivo, y el único requisito era que ellos tenían que dejar la droga en la entrada.
Y luego se las regresábamos, ¿eh? No, así era. Pues pero para que pudieran ver que es posible divertirse. Claro, pero lo que nos ¿no? explicaban aquí, ¿no? Es que estos jóvenes tenían porque todo el mundo decía, bueno, ¿por qué? Hay esta pregunta de por qué no se van a una casa hogar, ¿no? ¿Por qué no? Y en realidad, pues hay toda una problemática, ¿no? De lo que implica la vida en la calle. Y entonces era muy difícil dar el paso de tener una vida en donde, pues cuando tenían sueño dormían, cuando querían comer comían, ¿no? Tienen una libertad que no se tiene en una estructura más formal. Y era muy difícil dar el paso, por ejemplo, para alguna institución. Ya afortunadamente no existen las casas hogares, antes existían la Villa Estrella y la Margarita Maza de Juárez, que eran estas enormes, ¿no? Y entonces era muy difícil porque esta disciplina que implica mucho autocuidado, de levantarte, dormir en la noche, comer tus 3 comidas al día, implica una, digamos, como una autopercepción muy compleja, ¿no? No nos damos cuenta, lo damos por sentado, ¿no? Pero es algo que se va formando. Y esto era pues como un paso intermedio para poder que transitaran hacia la vida, pues ya sea en una institución o en la vida independiente, que pues buscaran un trabajo, en fin. Y vivían en 2 poblaciones, ¿no? Y una de ellas era una casa abandonada, que me acuerdo perfecto, entrabas, digamos, por un agujero que te tenías que meter, ¿no? Y era una casa en ruinas. Y una vez 2 jóvenes estaban pues muy drogados y tuvieron un pleito y uno mató al otro. Y nos llegaron con esta noticia, ¿no? Cuando nos vimos, y a mí me impactó muchísimo y me surgieron 1000 preguntas de, bueno, pero este chavo nunca nos decían su verdadero nombre, no tenían identificación. Yo decía, pero ¿cómo van a saber si es adulto o joven? Es en ese entonces menor infractor, ¿no? Empecé como a hacerme muchas preguntas desde la perspectiva jurídica. Y decidí hacer, también por sugerencia de un profesor, mi tesis sobre derechos humanos, ¿no? De las niñas y los niños. Y a partir de ahí me encontré con un universo, la verdad es que muy complejo y fascinante, porque el sistema jurídico, los sistemas jurídicos, ¿no? Asumen la minoría de edad como una condición natural, ¿no? Y cuando tú te pones a ver la historia, la construcción de la infancia y adolescencia es una construcción social, ¿no? Claro. Más allá de estos periodos de la infancia en donde hay pues una dependencia de las personas adultas, ¿no? Por ejemplo, aprender a caminar y hablar, ¿no? Pues es una construcción social que tiene mucho que ver con la organización social y con cómo hemos decidido, ¿no? Entonces, estudié yo cómo va surgiendo, sobre todo en la historia de Occidente, yo hice la tesis en España y es donde está más sistematizada la historia de la infancia, como por ejemplo la institución escolar, esto que ahora pues no tenemos ninguna duda de que las niñas y los niños van a la escuela, pues tiene 200, 300 años, en términos generalizados. Claro que antes pues había algunas, ¿no? Había los tutores y que enseñaban cuestiones básicas, ¿no? Pero esta idea de que las niñas y los niños, y luego además divididos por edades, es una idea muy reciente, ¿no? Entonces, nosotros damos por sentado, por ejemplo, pues que las niñas y los niños pues no pueden votar, no pueden casarse. Y a mí, pues yo decía, bueno, intuitivamente me parece bien, pero ¿por qué? ¿No? ¿Dónde está esa justificación? Y te puedo decir que no existe. ¿Y por qué es importante? Me dirás, ¿no? Porque, bueno, pues no pasa nada, van a crecer y a convertirse en ciudadanas, ciudadanos, ¿no? A mí sí me parece importante invisibilizar a una parte de la población, pero además porque la patria potestad, tal como está concebida, coloca a niñas y niños en una posición de sujeción frente pues, a los papás, al papá y a la mamá, ¿no? Y si tú estudias dónde se dan las principales violaciones a derechos humanos y no te pongas muy sofisticado, cuestiones de maltrato, incluso de homicidio doloso, son en la familia. Claro. Entonces eso que presuponemos de que las niñas y los niños están bien en la familia y que el papá y la mamá que decidan de la escuela ya, es algo pues que puede ser cierto, ¿no? Pero también puede que no sea tan cierto. A mí hubo una cosa, y te lo digo, que todavía me tiene estremecida. Publicaron en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo los índices de los derechos de la niñez. Y hay una cosa brutal, ¿no? Claro que es necesario profundizar en los datos,
pero el número de carpetas de investigación iniciadas por homicidios dolosos contra niñas y niños es más alto que el número de feminicidios. Mira. Entonces, ¿y por qué por qué es impresionante este dato? Claro, habría que entrar a analizar, porque el feminicidio, por ejemplo, es una situación muy visibilizada por la reivindicación que hemos hecho Para las bien, mismas por el mujeres. movimiento Claro, feminista para tan bien. importante, sí. Pero en el caso de los homicidios dolosos, ni siquiera tenemos un nombre que deja tú un tipo penal, que eso ya sería, un nombre para decir qué pasa, ¿no?, cuando se mata a una niña o un niño. Antes existía el delito de infanticidio, pero era para recién nacidos y se cambió por homicidio en razón de parentesco. Pero ¿qué pasa, ¿no?, cuando hay un homicidio doloso, y lo decimos para que lo entienda toda la gente, un asesinato de una niña o niño, que implica una asimetría de poder brutal y que en muchos casos es cometida por las personas que el derecho presupone que garantizan sus derechos, ¿no? Entonces, a mí esta complejidad me ha hecho asomarme como a este mundo, ¿no?, en donde pues, encuentras cosas tan brutales, ¿no?, como el maltrato, y cosas tan cotidianas como la discriminación, como pues, el no reconocimiento de la ciudadanía, en fin, ¿no? Entonces, por eso, a raíz de esa experiencia, ¿no?, para mí se abrió un mundo muy interesante, y lo que yo he tratado de hacer, bueno, es también decirle al derecho, a ver, existe esta población y no podemos dar por sentado que no existen o que es natural la incapacidad y que ya tendrán remedio y crecerán. A ver, algunas preguntas, porque es fascinante lo que estás exponiendo. ¿Por qué 18? ¿De dónde viene ese número arbitrario, quizás, de decidir cuándo uno pasa de ser adolescente a ser mayor de edad? Mira, en principio era 21 años, que era la edad en donde se podía ya cargar las armas. Eso viene de la Edad Media. Pero 18 tiene mucho que ver con una disciplina que es la psicología del desarrollo, que tiene poco más de 100 años. Es decir, cuando las personas, los psicólogos, empezaron a ver cómo se va evolucionando la persona, ¿no? Y que está muy condicionada también por la educación. Entonces hubo un psicólogo, un pedagogo muy famoso, Jean Piaget, que seguramente todo el mundo habrá oído nombrar, que bueno, aunque ya ha sido superado, pero él descubrió que hay saltos cualitativos en la forma en que se va desarrollando la mente humana, ¿no? Y algo importantísimo para la democracia, que él le llama el desarrollo moral. Es decir, cómo la persona va entendiendo que las reglas son producto del consenso. Y te voy a explicar muy rápido, porque yo además he escrito muchas cosas sobre el juego y la democracia, ¿no? Cuando las niñas y los niños en la primera infancia y en la edad preescolar, hasta los 5 o 6 años, tienen esta concepción de que las reglas son inmutables y son absolutamente heterónomas, ¿no? Entonces, estas reglas no se pueden modificar. Y entonces, si tú observas a niñas y niños chiquitos jugando, pues ellos se atienen a las reglas que les enseñaron, ¿no? A partir de la edad escolar, ¿no?, de los 6 a los 12, ocurre una cosa fascinante. A mí verdaderamente me encanta, porque el juego principal que se da en esta etapa es el juego de reglas. Y entonces las niñas y los niños van aprendiendo que las reglas son producto del consenso. Entonces, el juego consiste en el acuerdo sobre las reglas. Entonces, a ver, quienes tienen más edad, se acordarán, ¿no?, pues cuando éramos, ¿no?, niñas y niños que estábamos en esa edad, pues bueno, vamos a reunirnos a jugar con los vecinos, con los amigos en la escuela. ¿A qué vamos a jugar primero, no? Claro. Y después era esto, la negociación sobre las reglas, ¿no? Las escondidas. Bueno, ¿qué se vale y qué no? ¿Se vale salvar a todos tus compañeros, sí o no? Y entonces hay un debate ahí maravilloso que, y lo sostengo, los senadores y los diputados deberían aprender, ¿no? Así es. Porque el consenso se logra porque todo el mundo quiere jugar, ¿no? Y entonces el juego principalmente y la actividad, ya después juegas 5 minutos y te llamaba tu papá o tu mamá que ya te tenías que ir, ¿no? Pero eso es muy importante porque el ser humano va aprendiendo que esas reglas, ¿no?, son producto del consenso y que se pueden cambiar. Y que además, como las consensuamos, las tenemos que obedecer, ¿no? Y la democracia no sería posible si no tenemos, ¿no?, un adecuado desarrollo y condiciones para ese juego
porque ahí se aprende la igualdad, ¿no? El respeto a la norma, el consenso, el diálogo, la escucha, la negociación, que es tan importante para nuestra democracia. Pero ya cuando estamos más grandes nos echamos a perder. Mejor deberíamos poner el voto para los de 18 para abajo. ¿Sabes qué? ¿Estarías de acuerdo, por claro. ejemplo, con bajarlo a 16? Claro, ¿O a 15? Sí. A ver. No, yo, bueno, no estoy de acuerdo con eso. A ver, ¿no? pero yo te voy a decir por qué, a ver, te lo voy a revirar porque me salí del tema y por qué a los 18. Entonces, bueno, esta es la segunda etapa y luego la etapa de la adolescencia. Es cuando a través de la educación escolarizada se desarrolla la capacidad de abstracción, claro. ¿no? Esto de imaginar mundos posibles, ¿no? Las otras son mucho más concretas y viene esta etapa maravillosa también de la adolescencia en donde pues tú sientes que te comes el mundo y que los adultos todos están equivocados, que tienen razón, ¿no? Y sabes que esta etapa como de idealización y que además tiene también que ver con la no medición del riesgo, ¿no? Por eso los adolescentes mueren a veces por accidentes porque no miden el riesgo, no miden lo que implica beber, ¿no? Y manejar un coche. Entonces, bueno, para terminar de cuadrar, pasa algo muy interesante porque no observamos a las niñas y los niños y las niñas son seres políticos y políticos en el sentido del debate. O sea, tú pregúntales a niñas o niños, saben quiénes son los candidatos, tienen opiniones políticas, discuten. Lo que pasa es que no les damos espacios para escucharlos. Yo, la verdad es que no estoy de acuerdo en bajar la edad del voto porque siempre va a tener que haber un límite. Yo lo que creo es que el tema del ejercicio de la ciudadanía en la infancia y la adolescencia nos puede ayudar a pensar en una ciudadanía mucho más significativa para las personas adultas. Porque lo que hemos ahora dicho, parece que ciudadanía es ir a votar cada 3 años por lo que te ofrezcan, porque la verdad, digo, esta también que es una abstracción de, el voto libre y secreto. Libre, bueno, yo no sé si fuera realmente libre, ¿no? Si yo tendría que elegir entre las opciones que tengo. Pues uno elige entre lo que le ofrecen los partidos políticos, hay que decirlo, ¿no? En cambio, hay muchas reflexiones de participación infantil y adolescente que se ubican mucho en lo local, ¿no? En el municipio, en el barrio, ¿no? Que creo que podríamos resignificar la participación política a partir de ahí, de algo que es mucho más cotidiano y mucho más cercano a las personas, ¿no? Sí, bueno, está muy bien la presidencia de la República, como abogada no voy a decir que no, el poder legislativo o el poder ejecutivo no tienen... Pero consejos escolares o comunitarios... Pero no solo es escolares, o sea, creo que tendría que espacios, ser... ¿no? Espacios, sí, porque estamos como muy acostumbrados, los niños y las niñas en las escuelas, en los municipios, en las alcaldías, ¿no? En los barrios, es decir... ¿Qué es lo que, cómo se da la participación política? ¿Qué es lo que las niñas y los niños quieren? Te voy a poner 2 ejemplos muy cotidianos porque me parece que nos ayudan a entender bien las cosas, ¿no? Si nos fijamos nosotros, uno no lo ve hasta que no habla con las niñas y los niños. En muchos parques de la Ciudad de México, las colonias que tienen la suerte de tener parques con juegos infantiles, los juegos infantiles están al rayo del sol. Son inutilizables para las niñas y los niños, ¿no? Entonces decirles, bueno, ¿qué juegos les gustan? ¿Qué condiciones necesitan? Porque además es muy importante el tema del espacio público para el juego de reglas y para el tejido social. Y otra cosa, les voy a contar una anécdota. Hace muchos años, una sobrina mía me fue a ver, yo creo que tendría, ¿no? 3 o 4 añitos, y se fue en Metrobús, ¿no? Era la primera vez que ella se subía al Metrobús, ¿no? Entonces le digo, oye, ¿qué tal? A mí me encanta el Metrobús, ¿no? Entonces le digo, oye, ¿qué tal el Metrobús? ¿A poco no está padre? O sea, la experiencia de subirte el camión. Me dice, fue horrible. Y le digo, ¿pero por qué? Porque tenía en la cara todas las pompas de las personas. Perdónenme que les diga eso, pero fue la expresión de una niña que yo jamás había dimensionado cómo son las experiencias de los niños en el transporte público. Y eso es algo que tienen que vivir todos los días, ¿no? Es una sociedad construida para las personas adultas en donde se minimiza esa experiencia, ¿no? Se minimiza, bueno, pues que se aguante, ¿no? Pues ¿no? Y digo, y sobre todo, pues cuando va llenísimo el transporte público,
y que como adultos no Claro. sé si estaríamos dispuestos a tolerar. Son cosas, digamos, me parece que muy cotidianas, hasta cosas mucho Pero más es muy graves, relevante ¿no? que dices, en lugar de simplemente bajar la edad para las mismas votaciones de viejos, ¿no? Mejor generamos espacios de deliberación, incluso vinculatoria. Uno Claro. podría pensar en diferentes espacios en que los niños podrían votar o opinar sobre temas que les competen y que realmente les sean relevantes, ¿no? Exacto, sobre la vida cotidiana, los espacios que ellos comparten, ¿no? Y en este sentido, a mí me preocupa mucho, yo soy una gran defensora precisamente del derecho al juego, en el sentido más, o sea, más fuerte de la Claro. palabra, es decir, como un derecho humano realmente igual de importante que la Claro. libertad de expresión. Y si nosotros creo que queremos tener un futuro como país, tenemos que recuperar estos espacios públicos con condiciones de seguridad, porque ahí es donde se construye ciudadanía, ¿no? En los espacios en donde las niñas y los niños pueden salir a jugar al parque o a la calle. Es buen punto, seguridad en los parques, porque no antes, Claro. ¿no? Los niños podían salir a jugar en la calle. Sí, en ¿no? la Y ahora- calle, como tú en la- dices, o sea, ¿no? yo de niña jugaba en la calle, ¿no? Y cuando Sí. venía un coche, pues te Y quitabas, ahora ¿no? puedes llevar tus hijos al parque, pero no los puedes dejar solos. No, en el y no parque. les puedes quitar el ojo de encima. Ajá. Pero fíjate, o sea, eso Entonces, ¿tú a crees mí que el gobierno debería, o sea, tener cuidadores, cuidadoras, A ver, vigilantes? yo te voy a o decir, qué yo es lo creo que la propones? estrategia ¿Sí? de seguridad, yo me voy más lejos y además lo tengo publicado. La estrategia de seguridad tendría que ser el rescate del derecho del espacio público para que niñas y niños pudieran jugar con seguridad, con iluminación, con condiciones adecuadas. Porque además ahí es donde se construye también el ejercicio de la tolerancia y de la Claro. aceptación de la otra y al otro. Yo me encuentro con el diferente, ¿no? Que es mi vecina o mi vecino o el primo del amigo que vino, cuando salgo a un parque, ¿no? O sea, es el espacio público lo que nos hace construir comunidad y donde yo tengo que interactuar con personas que no comparten pues, mis costumbres familiares, quizás mis valores, ¿no? Entonces, creo que es muy importante empezar por ahí. Pero ahora tenemos TikTok, Mónica. Vamos a un corte y regresamos a hablar de este tema porque justamente tiene que ver con lo mismo. No se vayan, antes regresamos a seguir con esta conversación muy profunda, muy importante con Mónica González Contró. No se vayan. Aquí estamos todavía con Mónica González Contró. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el derecho al juego, al derecho a una infancia plena, que normalmente uno piensa en techo, ¿no? Alimentación, salud, educación, pero lo que tú estás planteando habla algo, no sé si más importante, pero quizás más profunda, o sea, es la formación del sujeto, de la identidad de nuestros niños, nuestros ciudadanos futuros, ¿no? Y te interpelé al final del último bloque. Ahora en lugar de este juego tan libre en la calle, pues tenemos TikTok, que pues igual les da acceso a mucha información, muchos idiomas, otros países, pero a mí me da mucho horror porque son empresas, bueno, Twitter, Facebook, TikTok es chino, los otros estadounidenses, pero al final de cuentas son empresas que están buscando lucrar con nuestros datos, con nuestras inseguridades y miedos. Es un peligro real, ¿no? Esto pues nos están matando la salud mental de las nuevas generaciones, ¿no? Claro, a ver, y yo creo que, hay que hacer una reflexión como más profunda. Creo que no podemos dar la espalda a una realidad que ya está ahí, ¿no? Y que constituye pues un medio de expresión de las personas jóvenes y de las adolescentes, los adolescentes, y lo que tenemos que hacer pues es meternos, ¿no?, a entender esas dinámicas y esos mundos. Yo comparto contigo en que hay un gran vacío, ¿no?, porque como sucedió durante muchísimo tiempo con, por ejemplo, la industria de la comida chatarra, ¿no?, que se le llama, todo se apostaba a la autorregulación, ¿no? Hasta que pues, llegó un momento, y hace relativamente poco, dijimos, es que tiene que haber información y etiquetado frontal, ¿no? Sí. Pero ¿cuánto tiempo llevamos, ¿no?, con una situación en donde pues, no había una regulación clara, pues algo que era comprobadamente nocivo para las niñas y los niños, ¿no? Y creo que hay una discusión abierta sobre la regulación de las industrias que manejan las redes sociales. Porque evidentemente, pues,
tienen una lógica comercial, ¿no? Y las niñas y los niños, precisamente por esto que decíamos de las etapas, ¿no? La madurez, las necesidades que tienen, son diferentes a las personas adultas. Y entonces son mucho más susceptibles de pues, poder ser objeto de abuso ahí, ¿no? Pero por otro lado también, yo la verdad es que, por ejemplo, veo el TikTok en estos casos, pues ha abierto el debate y los medios de expresión como una manera que nunca nos imaginamos, ¿no? Claro. Nosotros estamos en televisión, pero ¿quién puede tener acceso a dar un mensaje que llegue pues, a miles o millones de personas? Con las limitantes que implica pues, el tener una señal de radio, de televisión, ¿no? En cambio, el TikTok, ¿no? Pues tiene esta posibilidad y hemos visto cómo las redes sociales han cambiado la lógica del juego político, porque pues carreras han caído y han ascendido pues por alguna cuestión de las redes sociales que hace algunos años pues podía haber habido algún incidente y quedaba en los medios de comunicación, en un periódico y ya, ¿no? Entonces creo que hay que sacar lo mejor de esto, pero además, por un lado, como decía, insistir en el tema de la regulación de las empresas, es decir, no se le puede apostar y tiene que haber además, tiene que ser un consenso global porque sabemos que las redes sociales no tienen fronteras y tenemos que entenderlo en esa lógica. Por un lado, la Unión Europea está haciendo cosas en ese sentido, pero por otro lado también el generar habilidades para el manejo de las redes sociales, ¿no? No solamente el manejo técnico, que esos son mucho más hábiles las personas jóvenes que nosotros mismos, sino para saber pues, distinguir, ¿no? Entre la realidad y lo que no es real, ¿no? Todo esto que pues, implica también ciertas imágenes corporales o la vida de ciertas personas, pues que parece mucho más glamorosa, como decía una amiga, de lo que en realidad es, ¿no? Esta dependencia de los likes, que han cambiado las dinámicas, son dinámicas que han existido siempre, pero pues han cambiado los formatos. Entonces creo que el acompañamiento y la generación de habilidades sociales, y algo que platicábamos también en el corte, el tema de la salud mental, que esto es algo que no le ponemos tanta atención, porque seguimos estigmatizando mucho cualquier tipo de enfermedad mental, ¿no? Y bueno, pues todavía hay personas que se resisten, por ejemplo, a ir al psicólogo o que pues no pueden decir que están tomando algún tipo de medicamento que les ayude pues a pasar por un periodo transitorio, ¿no? de depresión, de ansiedad, cuando pues es lo que tenemos que asumir. Y creo que un mensaje que tenemos que transmitir es, pues así como yo, si tengo pues cáncer, ¿no? Diré, pues tengo cáncer, tengo que ir a mi tratamiento. Si tengo depresión, pues voy al psiquiatra y me da una medicina, ¿no? Pero esta idea, que además tiene mucho que ver con el patriarcado, ¿no? Siempre en esta clave de análisis, de no, es que yo soy fuerte, yo ya soy autosuficiente, ir al psiquiatra, ahí como crees, eso es de débiles, tienes que tener además de la fortaleza física, la fortaleza mental, y lo cierto es que pues eso es muy nocivo, pero además después de una situación como la pandemia, pues estamos quebradas y quebrados por dentro, ¿no? Porque tuvimos un periodo muy duro en todos los sentidos, especialmente, como decíamos, para las personas adolescentes, y de repente, se abrió todo, pasa la página como si no hubiera pasado nada. Claro. Y pasaron muchas cosas, ¿no? ¿Cuáles fueron los efectos más preocupantes, nocivos del encierro y de la pandemia sobre la niñez y la adolescencia? Mira, yo creo que no hay un diagnóstico claro, pero a mí lo que... Eso mismo es grave, que no claro, tenemos un que no diagnóstico claro, tenemos no un sabemos qué diagnóstico pasó, y que ¿no? fue de ya regresen a la escuela. Pero durante la pandemia se dieron muchas cosas que más o menos han sido estudiadas. Por un lado, esto mismo que decíamos de las niñas y los niños en su negación de sujetos públicos, ¿no? De sujetos del derecho público, pues tuvimos un retroceso, porque todos los países del mundo asumieron que las niñas y los niños iban a estar con sus familias bien, ¿no? Lo cual, yo te decía, es un reforzamiento de la patria potestad y esta cosa también, ¿no? Que también es muy patriarcal. Y hubo niñas y niños que sufrieron muchísimo porque no tienen condiciones en sus familias
de muy diversas maneras, o sea, desde la vivienda, el ambiente, el acceso a los dispositivos para poder tener la educación, la situación de violencia, en fin, ¿no? Hubo muchísimas cosas que creo que no fueron visibilizadas, ¿no? Los niños y las niñas regresaron a la escuela y bueno, pues pasa la página y a ver, ahí te pongo más o menos al corriente y hacemos como que no pasó nada. Además, ¿no? en México tuvimos un encierro mayor, ¿eh? O sea, fuimos más tolerantes al nivel nacional, ¿no? O sea, nunca hubo en realidad un toque de queda como en Argentina o España, pero las escuelas sí fueron cerradas por más días que en cualquier otro país, me parece. Sí, eso es cierto. Y además, precisamente esto que tú dices también, hubo muchas experiencias. Hay un estudio que hizo la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y hay unas expresiones de las niñas y los niños desgarradoras, sobre todo de los que pues sus papás no pudieron hacer confinamiento. Claro. Y entonces tenían que salir, ¿no? Al comercio informal, a trabajar de cualquier manera. Y el tema es que la forma en la que se comunicó el confinamiento, toda la comunicación, fue dirigida a generar angustia en estos niños, ¿no? Entonces decían, bueno, es que me da miedo que se muera mi papá. Es que esas son las expresiones de las niñas y los niños, porque estabas que la sana distancia y que no sé qué, y que quédate en casa y que no salgas y que te vas a contagiar. Entonces, estamos invisibilizando a un sector de niñas y niños que su realidad no era esa. Y además es un sector muy importante en México, ¿no? Niñas y niños que viven en instituciones, que es otra realidad de nuestro país terrible, ¿no? Que no tienen cuidados parentales. ¿Qué pasó con todas ellas y todos ellos? ¿No? No lo sabemos. Y sobre todo el tema de la salud mental y los efectos de la falta de socialización, ¿no? Que tiene mucho que ver también con esto que tú puedas decir. Bueno, si tuvieron que estar 2 años los más privilegiados interactuando a través de una pantalla, pues entonces lo virtual se convierte en lo real, porque tu único espacio hacia el mundo exterior era a través de una pantalla. Y las niñas y los niños pues estuvieron, los que no tenían acceso a estos dispositivos, pues estuvieron aislados del resto del mundo. Que a saber qué fue peor, ¿eh? O sea, yo no te podría decir una circunstancia que fuera mejor o peor para las niñas y los niños, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es, pues, darnos cuenta que eso pasó y entonces atender las consecuencias de esto, ¿no? Hacer un diagnóstico, hablar sobre estas experiencias. Ahora tenemos 2 candidatas punteras en la carrera presidencial. Teóricamente tendrían que tener un poco más de sensibilidad hacia estos temas. ¿Has visto propuestas concretas de las 2 candidatas que te llaman la atención? ¿Qué falta que propondrías tú para el próximo sexenio? Mira, no he visto propuestas concretas. Creo que ¿no? Las infancias, las adolescencias son las grandes ausentes. Más allá de salud, de educación, esto ya, ¿no? que se dice mucho, pero esto de las niñas y los niños como centro de la política pública. Pero hay una cosa que no quiero ser pesimista, pero para mí lo que pasa en las campañas después, y especialmente dirigidas a sectores que no pueden votar, no tiene ningún efecto después. Creo que lo importante y donde hay que incidir es en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, que es una obligación constitucional. A mí ahorita pues no me gusta que no estén presentes, pero me preocupará que no estén presentes ahí. Porque además pasó una cosa que a mí me parece muy grave. En este sexenio, el PRONAPINA, que es el Plan Nacional el plan sectorial derivado del Plan Nacional de Desarrollo, salió 3 años después, o sea, a mitad de sexenio. Entonces tuvimos 3 años para las niñas y los niños, que se desprende del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces creo que lo que habría que ser muy insistentes, a mí si me dijeran, ¿qué les haría afirmar? Que el PRONAPINA va a salir, ¿no? Al mismo tiempo que el Plan Nacional de Desarrollo o unos meses después, ¿no? Que se va a trabajar de manera paralela. ¿Y el que se aprobó, aunque sea tarde, es positivo? ¿O se tiene buenas ideas? Bueno, más o menos. Hay una cosa que creo que se ha discutido poco, pero a mí me preocupa mucho, que en 2019 hubo una modificación a la Ley General de Derechos de Niños, Niños y Adolescentes muy positiva en materia de castigo corporal y humillante. Y ahí la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes decía pues, que los niños y las niñas eran reconocidas como personas titulares de derechos.
Y esta ley es de 2015, 2014, finales de 2014. Y aquí le pusieron con capacidad de goce. Y yo, pues no puedo ver una buena intención en haber limitado, ¿no?, la capacidad de goce. A ver, en derecho ha sido pues una clasificación que viene del derecho civil, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, ¿no?, donde decimos los niños no tienen capacidad de ejercicio, pero sí de goce, lo cual yo pues siempre insisto en que ya debemos de superar esa clasificación que lo que hace es decir, pues las niñas y los niños no tienen derechos y entonces lo disimulamos y construimos una teoría súper compleja para justificar algo que hay que pensar de manera distinta, ¿no? Porque pues si no puedes tener un derecho, si no puedes ejercer un derecho, no lo tienes, ¿no? Y entonces, esta limitante que pusieron me pareció un retroceso terrible. Pero lo pusieron ahora. En la ley, en 2019. En 2019, Sí. una reforma a la ley de... A la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? Cuando originalmente Eliminaron... no decía, ¿Exactamente qué? no eliminaron. Ah, Pusieron nada más, en lugar de dejar son titulares de derechos Ok. con capacidad de goce. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es? En lugar, pasan de ser titulares a que solo pueden tener gozar capacidad de goce. los derechos. Se Exactamente. pueden recibir derechos, pero no ejercerlos como titulares. ¿Se entendí? Cuando es una ley específica que reconoce derecho a la educación, derecho al Claro. juego, derecho a la persona. Es una muy buena ley. La verdad, fue una ley que se construyó de manera colectiva con una gran participación de organizaciones de sociedad civil, ¿no? Entonces, esto nos muestra pues, que sí, siempre hay retrocesos, siempre hay estos riesgos, ¿no?, de no entender la agenda, de no entender de qué se trata esto. Entonces, bueno, creo que sí, poner en el centro y pensar, por ejemplo, la política pública desde las infancias y las adolescencias, el espacio público, la seguridad pública, ¿no? Esto que yo te decía, es que tenemos que empezar a pensarla desde ahí, y la participación política. Creo que si pudiéramos empezar a pensar la participación más desde lo local, desde lo que nos es cotidiano, sin dejar de lado, claro, como decíamos, las grandes decisiones, pero lo que pasa en nuestro entorno más cotidiano, podríamos resignificar la política hacia algo que haga mucho más sentido para las personas. Pues magnífico, querida Mónica, se nos acabó el tiempo, pero vas a tener que regresar pronto, ahora después de las elecciones, para seguir dictando cátedra, educándonos a todos sobre estos temas tan importantes. No, encantada, querido John, de verdad ha sido un placer regresar y bueno, pues sobre todo para platicar de estos temas que a veces no son tan obvios. Un gusto, un honor, querida Mónica, pues muchas gracias. Gracias, querido John. Gracias a nuestro muy amable público por estar con nosotros de nuevo este domingo de Diálogos por la Democracia en TV UNAM, y te esperamos de nuevo en 8 días.